un poco el filo de la navaja, esa cosa doble que a mí siempre me ha interesado, entre ser una persona como estudiosa, un nerd si se quiere, lectora, etcétera, pero al tiempo alguien que es cercano a la noche, cercano a la marginalidad, cercano a las putas, los drogadictos, los rockeros, los malditos, ¿no? Sí, los genios incomprendidos, sí, exacto, lo que tú dices, poetas malditos. Estamos hoy con un amigo, Matías Maldonado. Él es literato, le ha gustado mucho en su vida escribir para teatro, cine especialmente. Es también teatrero, director de teatro y pues como que con un viaje muy amplio en el mundo audiovisual desde que era muy chiquito, muy pequeño, muy joven, muy niño. Y está aquí con nosotros en Nerdopolitan una vez más con el pretexto de compartir su trayectoria, su vida como artista y el conocimiento que ha adquirido durante todos estos años. Y Mati, qué rico tenerte aquí. Mati, así como para que te presentes así con ese pequeño momento que te pasó. Y como, ¿de qué es este premio que te ganaste? Bueno, ese es un premio. Hola. Hola. ¿Qué más? Aquí un aplauso, por favor. Pues sí, fue una noticia un poquito sorprendente. Yo monté una obra en que actuaba aquí, este gran actor y amigo y muchas otras personas. Las aventuras de Pinocho ante una comisión de la verdad que se presentó en varios teatros de la ciudad y llegó como a 7.000 personas que nunca habíamos hecho obras que llegaron a tanta gente. Claro, ¿no? Y fue como candidatizada junto con otras propuestas que iban postulando, digamos, distintas ONGs para unos premios de arte y resiliencia, Arts for Resilience. ¿Cómo se llama el premio? Y dieron un premio que se llama Resilient Voices for Human Rights Award, como el premio de las voces resilientes para los derechos humanos. Entre las distintas propuestas, unas de teatro, otras de música, otras audiovisuales, etc. Nosotros pues competíamos en la categoría de teatro y ahí dieron ese premio. Que además viene con plata, pero no han dicho cuánta. ¿Viene con plata? Viene con plata, sí. No, eso sí es una gran noticia. Otro aplauso. Mati, a lo largo de tu trayectoria te has ganado varios premios, entonces no debió haber sido un gran momento para sino ya estás acostumbrado, ¿no? Tampoco. Mati, ¿tú en qué momento te diste cuenta que ibas a viajar por el mundo audiovisual? Pero, pues, o eras muy pequeño, ¿no? Un niño. Sí, yo creo que lo del audiovisual y el cine, el otro día estaba pensando... Audiovisual, cine, teatro, todo, ¿no? Todo, pero inicialmente digamos que era en el cine porque mi mamá es directora de cine. Ajá. Mi papá, aunque arquitecto, también actor, pero siempre estuvo como el cine ahí. Entonces yo de chiquito, incluso hay algunas fotos mías como de 3 años ahí junto a una reflex 35 milímetros, etc. Y entonces como que siempre estuvo el cine, pero siempre en una relación un poquito como ambivalente, como que me encanta el cine, pero lo odio porque es tan difícil de hacer, ¿no? Y como que uno hace las películas y después no las ve nadie. Entonces siempre como de amor y odio esa relación, pero siempre estuvo ahí el cine, era como alguien conocido, como alguien de la familia. Entonces yo empecé muy chiquito, mi mamá además de cine, en uno de esos baches del cine, porque siempre hay como muchos momentos en donde es muy difícil vivir realmente del cine. Entonces estuvo trabajando en televisión como de directora de arte y ambientadora, y en una telenovela que decía Caracol, por allá en los años 80, 87, ella hacía la ambientación y necesitaban a un niño actor. Ajá. La novela se llamó Santropel. Claro. Y estaba el padre Pio Quinto Quintero, que lo hacía Carlos Muñoz, y necesitaban a alguien para el monaguillo. Ajá. Y entonces le dijeron, ay, su hijo que es tan simpático, ¿por qué no? Y entonces yo fui a... ¿Y tú eras súper histriónico en esa época? ¿En la casa te gustaba moverte, contar vainas? Sí, siempre un poco como payaso, ¿no? Y disfrazándome. Actor. Sí, actor. Y entonces, hice eso, y a la novela le fue increíblemente bien. Fue como un súper éxito del momento. Entonces me llamaron a otras cosas, a la tele. Pero llegó un momento en que mis papás dijeron como, no, ya este man
mejor que siga en el colegio porque si no se va a volver un niño de esos freaks que De un niño actor, sí. de niño actor. Macaulay Culkin colombiano. Exacto, Macaulay Culkin. Y entonces hasta ahí yo duré como 2, 3 años. Hice Santropel, hice Pequeños Gigantes, varias cosas. Salía en la revista Elenco como los niños actores. Buenísimo, pero ¿cómo era ser un niño actor entonces? ¿Cómo es uno disciplinado, un entregado al trabajo cuando uno es apenas un niño? Sí, yo no sé, es que la posibilidad como de estar en esas grabaciones era como dejar de ser niño, porque yo creo que es que uno ahora de grande quiere ser niño y le parece que es lo máximo a los niños, pero yo de niño nunca quise ser niño, yo de niño quería era ser grande. Claro. Esto lo tomaste muy en serio. Era como en serio la cosa y estaba entre los grandes. Soy grande. Sí. Y en esa época también era mucho menos todo ese cuidado de los niños de que no se puede decir groserías o fumar o cosas así que ahora hay como mucho más protección de los niños. En ese momento, pues yo me acuerdo ahí estando con los Uno no se sentía irrespetado ni nada, uno se sentía era grande. Sí, se sentía grande y si fumaban ahí enfrente no pasaba nada, o si tomaban, o si decían groserías, era como, pues yo no hacía nada de eso, pero me sentía como en ese mundo. Y te lo tomaste súper en serio. Sí, hay un cuento que incluso está ahí en una revista que salió en ese momento, yo tenía 7 años. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es ser colega? Entonces me dijo, no, pues colega es alguien que hace que tiene la misma profesión que uno. Ajá. Entonces, mamá, Sean Connery, porque a mí me encantaba James Bond, ¿no? Ok. Y me sigue encantando. Entonces, Sean Connery es colega mío. Sí. Bueno, ya sentí como lo máximo. No, pues ya grande. Sí. Entonces tus papás dijeron, bueno, no, toca que él vaya al colegio y eso, de que deje el sueñito de ser actor, por lo menos por ahora, pues. Sí, y claro, en ese momento como que me cayeron muy gordos mis papás de esa decisión. Sí, porque pues yo la pasaba bien, no tanto esas cosas de la fama, que eso sí sufría uno un poquito en ese momento, pues no es que fuera re famoso, pero sí, en el colegio, pues estaba en televisión, entonces me la montaban. Todos sus compañeros sabían. Sí, eso no me parecía tan chévere, pero sí, pues estar como en otro círculo y haciendo una cosa que me encantaba. Dijeron ya no más y en su momento me pareció fatal decisión, pero estuvo bien que coincidió más o menos cuando pasé al bachillerato y en el bachillerato en el colegio había un grupo de teatro y un profesor de teatro y empecé a hacer teatro de todo el bachillerato, digamos, y pues, digamos, acabé haciendo, aunque hago ambas cosas de todo, pero como que fue descubrir el teatro. Entonces, no fue tan abrupto el momento de dejar de ser un actor de tele porque tenías el teatro ahí. Entonces tú en el colegio entraste a bachillerato, ¿lo que más te gustaba era el teatro o qué otras cosas te llamaban la atención o quisieras viajar por ese camino? Sí, digamos que yo, ya que esto se llama así, pues yo siempre fui bastante nerd. Ajá. En el colegio, en la universidad y tal fui bastante nerd, pero entonces me querían mucho los profesores, yo quería mucho a algunos profesores y me gustaba en general estudiar. Sí, me hacía en la primera fila, participando, yo estudiaba en el liceo francés, entonces, oui, monsieur, no, monsieur. Okay. Pero tenía hasta las 3 de la tarde que duraban las clases y las pasaba bien en general. Pero después de eso empezaba como las actividades socioeducativas que se llamaban, que era el teatro. Ajá. Inicialmente un día a la semana. Era después del colegio. Era después del colegio. No había materia de teatro en el colegio. No. Después del colegio unos se iban a fútbol, otros básquet, natación, no sé qué, y otros teatro. Yo me quedaba en lo de teatro en mi grupo, pero me gustaba mucho y creo que tenía algún talento, entonces del grupo de bachillerato más grande también fui a ese grupo, ¿sí? Y del teatro que hacían los profesores también iba, entonces estaba como en todos los montajes de teatro que se hacían y tenía como una vida de estudiante hasta las 3:30 de la tarde y otra de 3:30 a 7 de la noche. Profesional. Y luego incluso... Tu gran deseo de ser adulto. Sí, mi gran deseo de ser adulto. Y luego estuve en el teatro de la Universidad de los Andes estando todavía en el colegio, sí, como metiéndome en otros lados, porque me gustaba el colegio, pero de todos modos uno le aburre un poquito eso. Y Mati, ¿para ti qué es ser un nerd entonces? Digamos que siempre me han caído muy bien los nerds, también yo me considero nerd. Sí. Como que es alguien que le interesa mucho
una vaina, un tema o muchos temas, ¿no? Ajá. Que sí, yo creo que es alguien como Inquieto. inquieto intelectualmente, en el sentido como Sí. curioso de saber cosas, de aprender cosas. Claro, también como alternando con vivir cosas, ¿no? No No solo solo pues nerd, ratón sí, de sí. biblioteca, sino... Eso requiere de otra nerdada también. Sí, pero también uno puede ser nerd para la rumba, o nerd para los viajes, o nerd para... ¿no? Para cualquier cosa Sí. se puede ser muy bueno. Exacto. Y entonces tú tienes a alguien que te influenció, bueno, aparte de que llegaste por tu mamá y Sean Connery, alguien, Mis dos referentes, Sean Connery y mi mamá. alguien aparte de ellos, sobre todo alguien, de verdad, ¿tuviste algún referente de alguien muy nerd que te parecía alguien que de verdad fuera muy pilo en la vida? Pues ahorita mismo, de hecho, estaba con él, que es, yo creo que fue como mi gran maestro. Después de que se murió mi papá, ya tenía 23 años, 22 años, y apareció alguien mucho mayor que yo que me invitó, y fue como mi entrada al mundo de la escritura, realmente. O sea, yo salí del colegio y empecé a estudiar literatura. No sé por qué, porque yo en realidad lo que quería era estudiar teatro, Y no sabes en qué momento te... pero como que sentía que el teatro uno lo hacía, no lo estudiaba, no sé. Ajá, claro, porque lo habías vivido de todas maneras. Sí, sí. Lo sentías diferente, sí. Y entonces yo entré a estudiar literatura en la Nacional y no era una carrera de escribir, sino de leer y de analizar y de críticos y de... Pues muy nerd, sí, Sí. pero me hacía falta actuar y me hacía falta o escribir, pero para la escena o para la... Estar cerca de eso. Y apareció Y en entonces. ese momento, que es poco después de que se muriera mi papá, hubo una persona que llamó a mi mamá y le dijo, mire, es que yo estoy necesitando un asistente de escritura, un asistente de guión, pero no sé si escoger a su hermano mejor dicho. ¿Al hermano o a la hermana? Sí, ¿a cuál ¿A de cuál los de dos tus dos hermanos? hijos? Si a mi Sí. hermano o a mí. Sí. Entonces mi mamá le dijo, no tengo ni idea, y escoja usted, y bueno, acabó escogiéndome a mí. Esa persona es Humberto Dorado, Humberto, que es claro. un actor Un y guionista, claro. Y escribe teatro contigo. Exacto. Y ahí empecé yo a escribir guiones. Y es como... Mientras estudiabas en la Nacional todavía. Ya había hecho las materias, me faltaba la tesis y obviamente me demoré como 4 o 5 años en hacer la tesis porque empecé a trabajar con él, hicimos el guión como de 2 películas, una obra de teatro. Uno siempre quiere estar en otro lugar a donde está, ¿no? Yo tenía que terminar la universidad, pero yo quería era ya estar haciendo otra cosa. ¿Cuál fue el primer guión entonces en el que trabajaste? Con él trabajamos en un guión que nunca se hizo, como la gran mayoría de guiones que uno escribe, que terminan en el escritorio, pero después hubo... ¿Pero te acuerdas de ese que Sí, se llamaba Elena va a la guerra. Elena Balaguer. Y era como un relato de muchas mujeres en la política, como quien dice Ingrid Betancourt, Noemí Sanín, eran un poco inspirados en esas mujeres de la política, estamos hablando del año 2002, 2003. Y después, justo después, Humberto siempre ha trabajado con Sergio Cabrera y entonces Sergio iba a rodar Perder es cuestión de método, que era un guión que ha escrito Jorge Goldenberg, un gran guionista argentino, pero quería como la versión de rodaje. Entonces le dijo a Humberto, escriba la versión de rodaje y yo iba ahí en el paquete. Entonces fue la primera cosa como de que uno escribiera y que pagaban. Y me pagaban. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Como ir y que le hagan una pregunta, pero el personaje es tal o tal, obviamente, pues yo era un asistente, no era la última palabra de nada. Pero aportaba. Sí, y además eso era muy cerca del rodaje, entonces la gente de vestuario, de utilería, de no sé qué, que necesitaba información, esta escena, ¿cómo va a ser? Porque todavía no tenemos muy claro, usted qué sabe, ¿no? Ajá. Esa fue como la primera... Entonces te entendiste muy bien con Humberto. Sí. Desde el primer momento, pues. Sí, porque creo que tiene... Tenía que ver con ser negro, ¿no? Que necesitaba alguien muy pilo, claro. Sí, él es muy nerd, pero creo que es el mismo tipo de nerd que yo me considero, en el sentido en que es, sí, como cierta disciplina y rigor y que le encanta y que madruga a escribir y que se necesita como esa disciplina para escribir, pero al tiempo puede irse de rumba, puede ser muchas otras cosas, ¿sí? Claro. No tiene que ser alguien como reprimido e insoportable, sino que también... Y además es actor, y además puede hacer telenovelas, y hacer teatro, y escribir, ¿no? Porque como que
piensas también que la gente nerd y creativa, en esa bohemia pues en que se envuelven todos estos personajes, se siguen desarrollando ideas, se sigue creando, se sigue Sí. construyendo, ¿no? Sí, pues yo creo que siempre, obviamente, hay veces que este medio en el que uno trabaja siempre tiende como a exaltarse, oh, la bohemia y la rumba y la La indisciplina, joda, que hay que tenerle cuidado porque también hay veces uno se puede quedar claro. borrachito ahí hablando cosas, Joda, pasándola fácil. buena, pero no ocurre nada. Pero tampoco es el otro extremo como de rehuir todo eso, porque yo creo que sí, es en la medida en que uno va hablando y viviendo las cosas donde las ideas terminan de Materializar. materializar, ¿no? Sí. Y entonces, Mati, tú empezaste a escribir guiones, empezaste a escribir, te seguías estudiando literatura porque no te habías graduado, pero seguías actuando en teatro o en televisión, te seguían saliendo personajes. Y todo. Sí, hubo ese gran parón como de la tele, porque todo el bachillerato yo no, pues eso, lo que hice fue teatro. Y en la universidad creé un grupo de teatro de la carrera de literatura que yo dirigí. Ajá. El grupo ¿No? de teatro tú te lo inventaste. Sí. Tú llamaste a un par de amigos, Con cuéntanos un un poquito amigo, cómo. en realidad fue más un amigo, yo no tuve muchos amigos de la Universidad Nacional, porque eso, me sentí como de... Tenías que irte a hacer otras cosas de adulto. Sí, era amigo tuyo, era amigo de los que estaban estudiando teatro, Más cercano. en el teatro libre, o los que hacían cine, que los de literatura, ¿no? Esas como charlas sobre Proust y sobre Joyce y sobre no sé qué. Yo me aburría un poquito, Claro. porque a mí siempre me ha gustado, como decía Carlos Mayolo, asolearme y gritar, ¿sí? Porque a uno le gustan los rodajes. Dirigir y tal, y un poquito de movimiento. Que en últimas un poco este oficio a mí lo que me parece muy bacano es uno poder estar encerrado frente al computador, sentado, pero salir después al set y caminar y gritar y no sé qué, y luego ir a la sala de edición donde vuelve a estar un poco de ratón de biblioteca, ¿no? Entonces, Entonces tú tenías un amigo en la Nacho. ¿qué me dijo? Que tenía una obra, que quería montar una obra, que era Mozart y Salieri de Pushkin, y había una plata, dígase 500.000 pesos, que en la época debían ser 200.000 pesos, pues no era nada, para la Semana Universitaria de la Nacional, y que entonces había la plata para la escenografía, que era de plástico, como la que hicimos, la última, De bolsas de plástico. era lo más barato, sí. Y entonces hicimos esa obra, y el man me dijo, pero yo quiero que usted lo dirija porque yo no sé de eso. Yo como que tenía fama de saber, porque había hecho cosas aunque tenía 18 años. Una trayectoria en teatro amplio. Pues. Y uno a los 18 años piensa que sabe muchísimo. Entonces esa fue tu primera vez que dirigiste. Y fue la primera vez que yo dirigí esa obra, Mozart y Salieri, se presentó una vez en la Semana Universitaria. ¿Y hasta ahí? Y hasta ahí. ¿Y tú hiciste como audiciones? Cuéntame un poco No, cómo fue ese eran proceso. los que estaban como ahí, que eran los amiguetes. Levante la mano. Levante la mano. Y uno iba viendo como que este es más apto, como esta más apta para actuar o como de asistente. Entonces siempre hay como un reguero de 7 asistentes que se va decantando y ya uno se maman y no sé qué y terminan quedando los 3, 4 que eran. Y luego, pero eso fue como casi que por encargo, o sea, en el sentido de que no era una obra que yo hubiera leído y que yo quisiera montar. Y que tú quisieras tener un grupo de teatro. No. Ni nada. Se llamaba Rurik, el grupo de teatro, y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? Rurik. ¿Qué es? Eso preguntaba, ¿por qué? Ramiro Humberto. No, que es el man que me ha invitado, es un man que parece como un poeta anarquista, parece como Dostoyevsky o una vaina así rara, muy experto en los rusos, y entonces Rurik es un personaje histórico de Rusia, es como el fundador del Principado de Moscú, yo qué sé qué cosas. Okay. Es un personaje histórico por allá. Una nerdada rusa. Nerdadísima. Entonces se llamaba Rurik y por eso ha sido Pushkin, porque la vaina rusa. Pero después ya como que con la gente que habíamos montado ese Mozart y Salieri, yo les propuse hacer la importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde. Ajá. Que era un poco más ya de mi sensibilidad. Más cercana que Rusia. Más cercano que, sí. Y montamos esa,
como esas cosas Y tú universitarias. dirigiendo, como tú dirigías. Y ahí sí Sí. hiciste audición y eso también los que había. Los que había, siempre fue los que había. Sí, los que había, porque además era el grupo de teatro de la carrera de literatura. Pero, Porque en la nacional había 15.000 grupos, ¿no? esa queda claro, me imagino. Pero eso era independiente, pero en la universidad no era que siempre les daba los 200.000 No. pesitos ni nada. No, tocaba cada vez volver uno a solicitar y tal. Y ese lo hicimos sin nada. Lo que pasó fue después, la tercera y última obra con ese grupo, que era una vaina de un español, de Luis Cernuda, que era La Adoración de los Magos. ¿No? Más de poesía que de teatro, que era una cosa dialogada, pero digamos muy ¿En verso? en verso. Sí. La soledad, la noche, la terraza. La luna silenciosa en las columnas. Yo todavía me la sé más o menos. Opa. Claro, uno se termina aprendiendo Sí, los textos de todo el de mundo. todos, sí. Y entonces esa obra sí fue como con mucho más seriedad y juicio y pensando eso es lo que yo quiero hacer, aunque yo después pasarían 20 años para volver a dirigir, Ajá. o 15 años para volver a dirigir, pero digamos que había como una convicción de esto es lo que me gusta a mí, y esa sí fue una obra que presentamos unas 20, 30 veces en un festival aquí, allá. ¿Y en dónde se presentaban en la Nacional? ¿En qué teatro? ¿Cuál era? En la Nacional logramos para ese montaje, que eso duró un año montándolo, tú, porque pues era también uno, sí, Cuando había tiempo. Cuando había tiempo, y si no, pues ahorita no hay mucho entusiasmo, entonces vamos a tomar una cerveza, Sí. ¿no? Por eso se le alarga el chico. Pero conseguimos que nos dieran un lugar en los sótanos, en la parte baja del Auditorio León de Grey. Entonces nosotros ensayamos debajo de la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica ensayaba allá arriba y aquí abajo nosotros. Y ahí estuvimos mucho rato ensayando, ahí lo presentamos por primera vez y luego en distintos lugares de la universidad y en Bogotá, en la Candelaria. Bueno, tuvo su viaje, tuvo su recorrido. Se seguía llamando Rurik. Se seguía llamando Rurik, sí. Rurik, nunca le dio ganas de cambiarle ese nombre. Porque el que le puso el nombre seguía siendo el grupo. Sí. Y él acababa y todo. Él siempre dijo que quería tener el cargo de director invitado. No, director asociado. Estaba lo de director asociado, pero no dirigía ni nada. Solo que en los momentos de tal se sentaba al lado mío y opinaba, ¿no? Ajá. Como un consigliere, como un asesor en la sombra. Y todavía es amigo mío él. Claro. Yo lo desconocí. Claro, totalmente. Sí. Un saludo, si algún día ves este gran programa, sabes que estamos hablando de ti. Y entonces saliste de la universidad, no habías terminado materias, ya estabas escribiendo. ¿Mantuviste el grupo o ese grupo tuvo un final? El grupo terminó ahí, como que cuando salimos de terminamos las clases, o sea, yo me demoré unos años en escribir la tesis, pero eso ya era como que de vez en cuando yo me iba a la finca a escribir un rato, ¿sabes? Tu tesis. Mi tesis, pero no había clases, entonces como que uno pierde un poco el vínculo con los compañeros. Y me dediqué, yo durante los 20 a los 25, 28 pensé que lo que sería en la vida era guionista. Me encantaba escribir. Me encantaba escribir guiones. Y esos parches también, ¿no? Sí, que era un poco eso mismo de estar muy cerca de la acción, muy cerca del set, pero de todos modos en una cosa un poco más nerd, un poco más reflexiva, en el computador, sin entrar en ese mundo como del voleo y del afán y de la farándula. Pero hay una cosa que también era un poco frustrante y era como escribir cosas que era tan difícil que llegaron a hacerse, ¿no? Sí, o que entonces era escribir para alguien y tocaba como explicarle a esa persona, mire, la idea que yo tenía es esta, pero esa otra persona no entiende. No, pues claro. Entonces, pues yo nunca pensé en dirigir, digamos. Ya estabas dirigiendo en el teatro por Rurik. Pero entonces hiciste tu tesis de literatura con algo de esto otro que tanto te inquietaba, con algo de teatro, de audiovisual, sí. ¿para dónde la llevaste? Sí. Supuestamente literatura incluía teatro, pero nunca se hablaba nada de teatro porque ningún profesor era como... Sí, especializado en siempre teatro. ha estado como que es como una
un primo pobre ahí. De borrachos Exacto. y putas. Entonces, el gran arte de la novela o el gran arte de la poesía y el teatro es unos cómicos ahí. Unos que saltan y y brincan, brincan, sí. exacto. Pero yo siempre he tratado de meterle a cada materia, pero entonces si era literatura medieval, pero ¿cómo era el teatro en la Edad Media? Pero si era literatura colombiana, ¿cómo era? En fin. Y así fue como la tesis o el trabajo de grado. Yo lo hice como de historia del teatro en Colombia, de análisis, porque la carrera de literatura era mucho más análisis que creación, o no había creación, era análisis. La teoría literaria, teoría y crítica literaria. Y entonces fueron 4 obras de teatro colombianas que hablaban o que contaban el siglo XX en Colombia. Porque en realidad yo cometí muchos errores en la vida. Uno fue no haber estudiado teatro sino literatura, pero además haber estudiado literatura y no historia, que era lo que a mí más me gustaba, me gusta. Y eran obras históricas. Una era sobre la Guerra de los 1000 días, los infortunios de la Bella Otero de Freire. Luego venía Soldados, que es una obra sobre la masacre de las bananeras. Luego Guadalupe, años 50, que es pues, las guerrillas liberales en los años 50, las unidades rojas, etc. Y terminaba La Siempre Viva sobre el Palacio de Justicia. Entonces eran como 4 sucesos que marcaban el siglo XX, contados por 4 autores. Y ahí me gasté tiempos escribiendo esa vaina, y yo me dejaba de pensar en eso, y a los 6 meses me iba a la finca y escribía. Y entonces ya bajé de la finca y todo, tengo una cosa como 200 páginas, 100 no sé cuánto. Y dice, no, hubo una reforma curricular, que ahora solo se necesitan 60 páginas, máximo 80. No. Y ahora a mí me tocaba votar 100 que yo ya había escrito. Así. No, pero cortar siempre es más fácil. Sí. Y bueno, así fue como finalmente como que hice eso porque... Para graduarte algún día. Para graduarme. Y poder seguir estudiando, porque a mí me gusta mucho lo de estudiar y siempre me quedó faltando de estudiar teatro, entonces decidí hacer una maestría en teatro, en artes escénicas. Y me fui ya más grande, como de 33 años. Pero entonces antes de irte a estudiar teatro, ¿seguías escribiendo, seguías trabajando? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento, antes de tu viaje a la dirección de teatro? Seguía escribiendo guiones principalmente, no teatro, no, como que me da miedo escribir teatro. Uno siente que el guión es un poco más efímero, ¿sí? Okay. El guión, nadie lo va a publicar, entonces no se va a leer. No se va a leer. Sí, y después lo van a mejorar o lo que sea, y el director... Sí, no hay un libro de todos los guiones. No. Mientras que el teatro es como una responsabilidad de que William Shakespeare. Sí. ¿No? Y Esquilo y no sé qué cosas. Entonces yo no me atrevía mucho a hacer teatro, pero sí a actuar, y ahí estuve pues en montajes como actor. Durante este tiempo, después de salir de la Nacional, hasta antes de irme. ¿Y tú recuerdas a alguien cercano a ti, profesor, o alguien que veías en la tele o en entrevistas, o que fuera que tú dijeras, me reafirma este momento en mi vida en donde yo decidí esta vaina? Sí. ¿Te acuerdas de alguien? Sí, hay también un personaje que tú también conociste bien, que me acuerdo tú y yo llorando a mares el día de su muerte, que se llamó Blas Jaramillo, que era un gran actor, gran pedagogo, gran profesor. Gran personaje. Un gran personaje, también un poco poeta maldito, borracho, medio drogadicto, esquizofrénico. Ultrasensible, ¿no? Ultrasensible y ultratalentoso. Sí. Que yo me acuerdo de chiquito como a los 18 años, porque los papás de él, que eran artistas, eran amigos de mis papás, entonces había una conexión. Él era mayor que nosotros, claro. 10 o 12 años. Sí. Y me acuerdo cuando volvió de Chile él, y entonces fue a comer un día a la casa, y mi mamá dijo, deberías hablar con Blas para que él te aconseje dónde estudiar teatro. Ajá. Porque era eso, todo el mundo quería que estudiara teatro, todo el mundo quería que yo estudiara teatro. Hasta tú. Evidente. No, tú querías historia, pero bueno. Sí, por llevar la contraria, llevar la contraria siempre fue algún adolescente ahí, sí. Y entonces lo primero que dijo Blas es que va a estudiar esa mierda. No sea loco, no haga eso. Pero con él, en todos esos años antes de yo irme al Brasil y
Es decir, entre los 20 y los 30 y pico de años Sí. fue como mi gran figura, fui asistente de dirección en todos sus Un montajes. gran compañero del teatro. Y un gran, sí, sí. Y él tenía una cosa, era una persona como muy sabia, ¿no? Que sabía mucho Sí. y que transmitía mucho ese conocimiento. Y en esa misma como juego, que es un poco el filo de la navaja, esa cosa doble que a mí siempre me ha interesado, entre ser una persona como estudiosa, un nerd si se quiere, lectora, etcétera, pero al tiempo alguien que es cercano a la noche, cercano a la marginalidad, cercano a las putas, los drogadictos, los rockeros, los malditos, ¿no? Sí, los genios incomprendidos, sí, exacto, lo que tú dices, poetas malditos. Entonces, Mati, te vas a Brasil diciendo, ahora sí, voy a estudiar teatro. No historia, pero voy a estudiar teatro por lo menos, que era lo que todo el mundo quería que Sí. hiciera. ¿Cómo descubriste la escuela a la donde querías ir? ¿Por qué escogiste Brasil? ¿Cómo fue ese momento? Fue una... En un momento, o sea, el Brasil siempre fue un país que a mí me interesara, tenía unos amigos brasileros en la adolescencia, había estudiado algo de portugués aquí en el colegio y luego en un instituto de idiomas brasilero, y estaba como por ahí la cosa. Y en un momento dado yo hice una película, protagonicé una película que yo había escrito, y se llama Nochebuena. Hagamos un poquito esas comillas. Bueno, no, después vamos allá. Bueno, Entonces, habías yo había protagonizado. escrito y protagonizado esa película y la invitaron a un festival de cine en Brasil, en el sur del Brasil, el Festival de Gramado, ¿no? Que es una ciudad al sur. Y entonces yo fui, ¿No habías todavía estudiado en Brasil No. cuando fuiste a Brasil? había estudiado un poquito de portugués, había pensado como de golpe, sí. Siempre la gente brasilera físicamente me gustó mucho. Atractivos, ¿no? Sí, Sí. seguro, sí, total. Pero también esas decisiones pesan, pues. Sí, claro, Las pesan. hormonas pesan, como un berraco. Y entonces fui con esa película, nos invitaron y me dan el premio de mejor actor. No, Yo dije, este Qué- es mi país. qué liga. Me gusta. me comprenden aquí. Ellos sí me comprenden. Y la pasan bueno y tal. Y samba, y Y cachaza, samba. y pepinillo. Y guapos, Entonces, y guapas. Y guapos y guapas, guapísimos. Y entonces ahí como que me quedé un tiempo Conectaste. en Río viviendo ahí, que es que estudiando portugués, pues, pero sin estudiarlo, sino como Viviendo. tomando cachaza, todo eso. Y buscando dónde estudiar y encontré una maestría en artes escénicas que tenía una opción supuestamente más práctica que teórica. Pero la frustración que yo tenía es que lo que yo había estudiado era excesivamente teórico y como que muy poca práctica. Algo práctico. ¿Sí? Entonces, esa se supone que tenía. Y estaba muy bien como rankeada como en el escalafón de las universidades en Brasil. Ajá. Era la que tenía como el mayor puntaje y era en Salvador de Bahía, que me parecía Delicioso. soñado. Sí, con la playa y mar y todo eso. Y me fui allá, y estuve como 2 años allá. Cuando llegué a hacerla, pues ese componente práctico era un poco difícil porque es que eso que hemos hablado, yo creo que dirigir es un poco como transmitir un entusiasmo y una convicción y una idea. Y armar un parche. Y armar un parche y uno que te llegar a un siga. país que no es el de uno, en una lengua que no es la de uno. Uno todo acomplejadito porque nosotros como del altiplano siempre estamos como Con ruana. contra la ruana y estos garotos y garotas que son como En bola. en bolas, Sí. ¿qué le voy a decir a Sí, uno pues, que claro. haga qué? Sí, que Ni idea. con esa fachatez. Sí. Sí, Hágame un favorcito. Sí. Un Sí, buen pero tan panelito. amable, sí. Entonces fue muy relativo a la parte práctica, ¿no? Sí hice como otras cosas, trabajé en montajes de gente. En las obras de otras personas actuabas. Sí, como de cositas chiquitas, Pero ¿no? estabas. Pero estaba ahí, digamos que Vigente. estaba ya en un medio académico, pero de la práctica, del hacer del teatro. Sí. Y ahí, como Jesucristo, cumplí 33 años, pero no morí, sino que decidí Resucitar. y sentarme a la derecha de Dios Padre. No, mentira, pero ya ahí me vine aquí porque además mi mamá se ha enfermado, etc. Y me ofrecieron
trabajar en RCN como lector de libretos. O sea, le hace esto. Y le hace eso y opine, era opinador. ¡Ay, qué delicia! Pero era perfecto porque al tiempo que hacía eso podía trabajar en otras cosas. Y a la vuelta de eso, y creo que para eso me sirvió la maestra, fue, bueno, ya, yo estoy siempre o esperando a que me llamen, o si me llaman una cosa, me parece una huevonada las decisiones del director, porque no hace tal cosa o tal otra, venga, yo dirijo mis cosas. Y dirigir mis cosas también me exigió de alguna manera escribirlas, ¿no? O reescribirlas, adaptarlas. Pues también si puedo corregir al director, ¿por qué no puedo corregir al dramaturgo? Exacto. ¿Sí o no? Sí. Si no pienso lo mismo que él. Sí, y fue ahí como que acabé siendo, es que soy yo, que es una mezcla también de cosas. Que claro. Yo también actúo, escribo y dirijo, pero como muy en el foco de una compañía de teatro. Y lo que hago principalmente es teatro, pero para sobrevivir hago televisión, y dirijo y escribo. En fin. Pero llevabas escritos ¿cuántos guiones? Así se hubieran hecho PNI, ¿no? Como, porque no habías escrito teatro todavía. Sí, ¿cuántos guiones yo he escrito? Como 8. Pero ¿cuántos llevabas antes de empezar a escribir teatro? Porque está el de Nochebuena, que lo escribiste con tu madre. Había lo de Perder es cuestión, que fue una de la versión final. Estaba Dorado. Elena Balaguerra, que escribí con Humberto Dorado. Sí. Yo con Mario Duarte, que escribimos. Y que se quedó ahí. Que se quedó ahí. Después algunas cosas él las retomó. Mutaron hacia otras vainas. Paraíso Travel. Ajá. Yo escribí como la adaptación de Paraíso Travel. Estaba Nochebuena. ¿Te sentiste entonces ya preparado? Que era como la primera cosa que escribí, que era fatal. Sí, otra cosa con Miguel Salazar, bueno, el de Dealer. Ok, pero un montón de cosas escribiendo para sentirte ya como, dijiste, ahora sí puedo escribir teatro. Sí, y ahí fue con Humberto Dorado, una obra que se llamaba El deber de Fenster, que escribimos. Que fui a verla, claro. Que ese se montó. Y más o menos por esas mismas épocas, 2006, 2007, Trainspotting escribimos con Mario Duarte. Claro, me acuerdo. Entonces el teatro también tiene eso que ver como con la inmediatez, no solo de que uno está viendo lo que está ocurriendo frente a sus ojos, no es algo grabado, sino que también es más factible de hacer. Es más, no necesitas tanto billete también para hacer la vaina, ¿no? Años con un sobre Manila ahí buscando, bajo el brazo, ahí buscando un financiador, sino era más, ¿qué hacemos? Hagamos esta obra. Mucho más viable hacer una obra de teatro, claro. Entonces, listo, voy a hacer teatro ya, y entonces dijiste que ya no quiero que nadie me llame, voy a hacer mis vainas, corrijo al que me la gana y decido. Sí, mi teoría es que como a mí nadie me llamaba, para llamarme a mí mismo. Nadie me llama. Fue un poco esa decisión de la mano de otro gran maestro, ya que preguntas como por esas figuras que han sido muy importantes. Sí, primero Sean Connery, Humberto Dorado, Blas Jaramillo, y luego también hubo una persona que me acompañó mucho tiempo de la vida, lo que te contaba de Saint-Tropez, cuando hice de Monaguillo. Sí. Cuando yo era Monaguillo chiquito, ese mismo personaje ya grande lo hizo un gran amigo, gran actor que se llamó Alberto Baldiri. Claro. Y después de eso, desde el año 80. O sea, fueron el mismo personaje. Fuimos el mismo personaje al principio de nuestras vidas y al final de la vida de él, digamos. Claro. Pero en otras películas o televisión, él era mi papá y mi jefe, y yo el subalterno, tío, sobrino, siempre teníamos una cosa que la gente pensaba que éramos como de la familia o algo así. Y durante muchos años yo le dije, ay, montemos una obra en que usted y yo actuemos y buscamos quién dirija. Usted y yo, y pasó un director u otro, no se podía, nada cuajaba. Primero encontrar la obra, pero cuando ya encontramos la obra, que era La secreta obscenidad cada día de Marco Antonio La Parra, un dramaturgo chileno, no encontramos director, no había. Y alguien aparecía, iba a 2 ensayos, después no, o no nos gustaba a nosotros, o a nosotros no le gustaba. Y en un momento dado, de que nada, y quedó como medio olvidada esa obra, y ahí yo hice un montaje en el que yo actuaba con otro actor que se llamó Hernán Caviativa. Y dije, este man Caviativa podría ser
con Valdiri para que hagan esa obra y yo la dirijo. Ya que nadie Quiso eso, yo voy a hacer. yo la dirijo. Y fue como ese impulso de Valdiri que me animó a dar ese paso. Porque Valdiri era un señor que no lo sabíamos en ese momento, pero que estaba pues a punto de morir, o sea, estaba ya en el último tramo de su vida después de haber hecho toda la televisión, teatro y cine, ¿no? Protagonizado muchas cosas, era un actor muy reconocido. Sí. Y como que un acto, y muy amigo obviamente, pero un acto de generosidad como que dejó que yo, que no había dirigido nada aparte del grupo Rurik de la Universidad Nacional, lo dirigiera. Que la idea era que él dirigiera después, ¿no? Esa era sí, el trato. era un poco el trato, aunque él nunca fue muy... De dirigir, siento que él es cierto. era de esos que son actor, ¿no? Sí. Que le cuesta trabajo como ponerse en la otra posición. Sí. Pero sí, esa era la idea. Y él fue el que nos embarcó en lo de que hagamos un grupo, él fue el que llamó a ese grupo el Teatro del Embuste, él fue como muy decisivo para ciertas cosas con las que yo terminé matriculado. Tenemos un grupo, Claro. que ni yo me inventé el nombre, ni yo me inventé las ganas de tener grupo, ni nada. Y ahí estoy embarcadísimo. Un legado fuerte, Sí, contundente. Sí. Que tú escogiste como el logo del grupo o la imagen del grupo como una imagen que evocara un poco a Alberto, ¿no? Sí, es que Alberto tenía siempre unos performances que hacía, como cogía una bolsa. Era bueno haciendo performance. Claro, era buenísimo. Cogió una bolsa plástica Y se la ponía aquí, ¿no? Y hacía como si fuera una barba, o se la ponía acá y hacía como si fuera un faraón. Ajá. Y había esa idea del embuste, que era una palabra que pues, Buena a palabra. la que llegamos, de hecho, de algo que se llama, que tenga que ver como con la mentira, como con cierto fraude. Con la joda. Con la joda, y era el embuste, y entonces por eso pusimos como esa especie de logo, que eso, si fuera como parece como esos sellos soviéticos así. Tiene su Rurik. Tiene su cosa Rurik por ahí. Pero de plástico, que es la idea de todo eso. La farsa, como una sí. solemnidad de pipiripao, de plástico. Solemnidad barata. Barata. Sí. Y entonces para montar esa obra, como no te satisfacía nadie, le metiste mano, ¿no? Le metiste mano al texto original. Sí, ahí esa obra era como una vaina genial, muy política, y entonces muy política, escrita en el ambiente de la dictadura chilena, y pues que voy a hablar de la dictadura chilena, no tengo ni idea, sino como trasladarla acá, y a meterle mano, y descubrí una cosa que yo creo que en el fondo es de lo que más me gusta, aunque no siempre se puede hacer, pero que es adaptar textos que ya existen. Ajá. O incluso me he dado cuenta que textos que yo he escrito, a la hora de montarlos, hay que tratarlos como si fueran de otra persona, ¿no? Mejorarlos. Y mejorarlos. Como decía una actriz ahí amiga, me dijo, ay, Mati, ¿tú por qué no montas un Shakespeare y lo mejoras? ¿Sí? Bueno, buen piropo. Buen piropo. Sí, pero que es Entonces le metiste mano ahí. meterle mano a ese texto y Hacerlo más que, tuyo, sí. claro, ya están resueltas una cantidad de cosas. Yo me imagino que es un poco entre el arquitecto que hace toda la estructura y toda la vaina de la casa y el diseñador de interiores, ¿no? Como que ya está La estructura. Y ya luego es... Pero... Terminados, que los terminados son clave. Son claves, sí. Y hay veces que uno los terminados se da cuenta, no, esa ventana no aquí, sino acá. Entonces le obliga a cambiar cosas de estructura, pero... No sé, yo creo que el teatro y estos oficios es colaborativo. Entonces, la idea de que, por ejemplo, haya que guardarle fidelidad a un determinado autor, a mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Ajá. La única fidelidad que es posible mantener es hacia uno mismo. De resto es servilismo o es otra cosa, o es inseguridad, pero ahí lo estamos haciendo entre William Shakespeare y tú y yo y el de las luces. Todos estamos trabajando con William Shakespeare y William Tiller. Sí. Y entonces nace la idea de hacer el Teatro del Embuste con esta obra de La Parra, y la estrenas, ¿o no? La estrenamos en el Odeón, que eran amigos, estábamos trabajando. Siempre un espacio muy cercano para ti, ¿no? Y entonces yo fui a hablar con la gente del Odeón a decir, mire, es que queremos presentar esto, yo tengo una platica aquí, por si hay que alquilar la sala.
porque esa primera obra yo la quería montar y yo la financié. Porque si no, nadie lo como va a... era un gordo burgués capitalista que trabajaba para RCN, entonces sigo siendo un gordo de burgués, pero ya no trabajo para RCN, ¿sí? Entonces decidí como financiar la obra, obviamente muy chiquito, 5 millones, era una cosita de, no, Pues para los buñuelos y para el los tinto. buñuelos. Y hablé con los de Lodeón, dije, mire, hay esto aquí para que me lo alquilen. Y me dijeron, bueno, chévere. 3 horas después de esa conversación que yo tuve con Vanessa Dato, que era la encargada de teatro de Lodeón, me llama y me dice, no, Mati, nos acaban de avisar que nos ganamos una beca de salas concertadas, entonces no te vamos a cobrar esa plata, sino que te vamos a dar. No, pero espectacular. Espectacular. Eso no le pasa a uno jamás. No, nunca. ¿Qué hizo con los 5 millones? Se les... Sí, me los mecateé en cositas, claro, sí. No, que me lo va a poner a gastar en sueldos, ¿no? Para mí, no mentira. Pero, y gracias a eso lo presentamos ahí en el Odeón en el 2014, es decir, hace casi 10 años, esa obra, y le fue muy bien, digamos, dentro de las expectativas que uno tenía de una obra independiente, etcétera, etcétera. Tuvo como muy buena recepción, hubo entre el público gente muy querida, incluyendo a Julio Pachón, gran amigo que estuvo allá, claro. Y muchos otros. Y entonces, pero dijimos, bueno, y hay que seguir con otras obras, y hay que hacer otros montajes. Yo fui a la Selva, ahí mismo, después de eso fuimos a la Selva a hacer una película, y coincidencialmente iba también Alberto Valdiria a ese mismo proyecto, y a la vuelta de la Selva, es decir, 2 meses después de haber estrenado la obra, Alberto, que ya había tenido un infarto, tiene su segundo infarto devastador y se muere. ¿Cuántas funciones alcanzaste a hacer con Alberto? Como unas 20, yo diría. ¿Una temporadita? Sí, unas 4 semanas, 4 horas, sí, 16 o 20, algo así. Bastante, yo la vi con los dos. Sí, claro. Sí. Y yo pensé llamar a otro actor para reemplazarlo como un homenaje a Alberto, no sé qué. Pero como que el otro actor, Hernán, como la gente ahí, no, usted tiene que hacerlo. ¿Usted? Y acabé haciéndolo yo, sí. Pues por eso digo que escrito, dirigido, actuado, producido, el de los tintos, todo. Pero eso es una satisfacción muy grande, total. Hacer todo el camino, ¿no? Sí. Y yo pienso que bueno, cada cual tiene su camino, pero como que su manera de hacer las cosas, pero el haber pasado como por las distintas instancias le da a uno un conocimiento que es muy chévere, ¿no? Como que claro. Los pelados que de 20 años ya están dirigiendo cine o televisión y que nunca hicieron sonido, que nunca hicieron claqueta, que nunca escribieron, pues se privan de cierto conocimiento que es importante, ¿sí? ¿Cuántas obras le has metido la mano? Porque como no eres muy de pelear, me imagino que no le has metido la mano a nadie, pero a varias obras sí le has metido mano. Sí, pues el otro día hicieron las cuentas que llevamos como 10 en el industria. ¿Metiendo mano tú? Metiendo mano, aparte de las de Rubik. Pero hay pero ya digamos más serias. Entonces, más seriamente. La secreta obscenidad le metiste mano. Ahí después de que eso, la secreta obscenidad, fue como, ¿cuál es el siguiente proyecto? Y llamamos como a amigos. Grandes actores con los que además quería trabajar desde hace tiempo. Entre ellos estaba Javier Gardiazabal. Y ahí montamos una obra que fue Rebú. Que a la que le metiste mano también. Y esa sí fue una mano radical. Era una obra brasilera que era muy divertida en el tono, pero como un poquito... Sí, como que le faltaba un poco de punch, me parece. Era demasiado hacia abajo y como que le faltaba como un veneno, pues, o chispa. Sí, era un poco una parodia de una telenovela. Y se quedaba ahí en la parodia de la telenovela y ya. Y decidimos hacer como una parodia más bien de una tragedia, ¿no? Y entonces entró el incesto y el parricidio. Unos temas ahí que tú también querías tocar de pronto. Y una vaina fundamental que fue un poquito sin percatarse, y era unas interrupciones que había, y una, para decirlo un poco nerdo, como juego metateatral, o sea, del teatro dentro del teatro, y reflexionar sobre el mismo. Que es un recurso espectacular. Y la representación espectacular.
y que a mí me encanta, pero que en ese momento yo no lo había descubierto. Ajá. No sabías que ibas a escribir por ahí. Se te No, fue sino dando que fue como que eso era evidente, que tocaba para jugar por meterle el ahí. punch ese que tú querías. Exacto, porque sí. Y Y estrenaste entonces todo la- eso, y ese es un tema que ha estado en todas las obras y que, digamos, creo que ya se volvió como el cirilí de uno, ¿no? Y esa fue tu segunda obra. Y con esa hiciste ya, estuviste en varias funciones y todo eso. Y hicimos giras internacionales. Yo creo que es como incluso las que ha tenido más eco, ¿no? Más resonancia. Una obra que al principio no le tenía mucha fe. Creo que es Nadie le tenía, ni nosotros, ¿no? No, nadie. Nadie. Pero había unos entes de la Embajada del Brasil que dijeron, si ustedes lo hacen, nosotros les damos plata. Pues hagamos. Y si hacen esa, porque te acuerdas que íbamos a hacer otra. Pero era esa, sí, ¿no? Pero Era tenía esa. que ser esa porque había sido publicada y no sé qué. Y por eso le metimos mano, la mejoramos. A nuestro gusto la embustamos, que es como el verbo que se usa ahí. Sí. Y salió y de verdad le fue, pues sí, pues, bastante bien, yo creo. Y ahí fue, pues hagamos otra que queríamos. Ahí que sí fue es anterior. el Sábana Querías, sí. Glacial, que obviamente a nadie le gustó, a 3 personas. A mí me gusta mucho, pero no a mucha más gente, que es un poco hermética, un poco como medio frita, medio frikis. Pero Y, también porque bueno, venías de sí. Rebu, que era como tan fresca, ¿o no? Aunque era un traje de honor, era súper fresco. Sí, sí. Raro eso. Sí, la otra era como muy intelectual, mucho más complicada en su estructura, porque era una historia de una amnésica, entonces era una manera de relatar en donde permanentemente uno fuera perdiendo las certezas de lo que acaba de ocurrir. Me desenmascaraban toda la vaina. Sí, cuando yo creo que fue esto, no, esto no fue así, ¿no? Era como volver amnésico también al espectador, porque eso no es tan fácil. Un poco como esa película y obra de teatro del padre, ¿te acuerdas? Esa de Anthony Hopkins, Sí. que uno va como, tiene el mismo Alzheimer que el personaje. Ajá. Es bueno. Sí, Esos de libros. Sí. Entonces, yo encontré acá, Maldonado sabe que el escándalo ya no existe en el siglo XXI, pero parece resucitarlo en unos espectáculos plenos de ebriedad y de feliz anarquía. ¿Qué tal eso que dicen de ti? Feliz Anarquía, eso ¿Qué, fue qué piensas de eso que dicen? una vaina que sacaron, un especial sobre teatro colombiano de una revista española. ¿Estás de acuerdo? Pues a mí me gusta lo de Plenos de ebriedad. la ebriedad me gusta, y lo de la felicidad y la anarquía. Las tres cosas. ¿Estás de acuerdo con los Y entonces, pleno de verdad está chévere. Y entonces, al fin, como que diste un paso en el teatro, como hacia un formato más comprometedor, por decirlo de alguna manera, cuando después de estas obras tuviste la oportunidad de montar una obra de gran formato porque te ganaste una beca? Sí. ¿Pasó algo más entre esta? Sí, hubo otros montajes que hicimos, unos que yo hice incluso como un poco por fuera del grupo. Otros con parchecitos. unos parches como de jóvenes que me han invitado, como de recién egresados, de escuelas de actuación. Y esa cosa que le pasa a uno, y es que también es como tan duro en general, es tan duro llevar el público, poder hacer sostenible económicamente la cuestión. Entonces me acuerdo después de una temporada que hicimos con 3 obras. Estas de las La bancarrota. No, la bancarrota tenaz. Mal. Pero hasta las bancas del teatro Sí, rompieron. Sí. Esta vaina no. No, qué huevo, nada, no estar en eso. Sí, reventándose uno ahí. Pero obviamente siempre que cada uno el gusto de hacer la vaina. Y ahí pasó que el Odeón dejó de ser como un lugar como una sala de teatro donde hubiera temporadas de teatro. Entonces como que salimos de esa casa que había sido como la casa materna, donde uno está ahí como tranquilo, no le están cobrando nada. Antes le están Los ayudando. amigos del teatro. Sí, y ya como que tocaba otra cosa. Desaloje. Desalojaste la madre. Y ahí hubo como un cambio de la percepción de las cosas y de pensar, o sea, hacer todo esto para que lo vean 3 gatos, ¿tiene sentido esto?
Y además como que siento que uno se queda en hacer como cosas que como ya lo sabe hacer. Además somos los 3, 4 amigos, nos conocemos, cuáles son los chistes que nos gustan. Nos gusta estar aquí, nos hacer gusta estar esto. aquí, entonces hagamos como la misma, pues como una obra como muy parecida en muchas vainas. Y entonces hubo ahí como la idea de hacer algo de gran formato, trayendo gente. Yo creo que cada obra para mí es como la manera de aprender algo que no sé, ¿sí? Entonces por eso un primer proyecto que fue ese de Medea, que era de circo. Siempre me ha encantado el circo, pero yo no soy cirquero, entonces, pero hagamos una obra como en el ambiente del circo y aprendamos de circo. Entonces fue una Medea ambientada en el circo y vinieron, invitemos actores o artistas, acróbatas, malabaristas, etcétera. Y asesores de circo. Pero la nerdada, disculpa, la nerdada más grande era armar el proyecto para ganarse una plata para poder hacerla. ¿O como sí. Armar proyectos, ¿tú crees que hay que ser un nerd o simplemente hay que tener las ganas para hacerlos, para buscar becas? ¿Tú crees que les puedas dar como un aliciente a los que están viendo el programa de Nerdopolitan diciéndoles, sí se puede con becas el gobierno o es muy berraco? O para ganarse una beca hay que tener amigos allá en el ministerio pues que te favorezcan. ¿Cómo es eso? Pues yo no sé, yo supongo que debe haber mucha gente que debe pensar que yo soy un rosquero, porque he tenido mucha suerte en el sentido de que Sí. me he ganado muchas becas. Y debo decir... Pero por NED, yo digo. Yo diría que es por NED. Yo sí. Yo diría una cosa que creo que es de la que yo más me enorgullezco, y es que todos los proyectos que yo he hecho, todos, ha sido con dineros obtenidos en concursos públicos. No, nada ha sido a Una dedo. empresa privada. Nada ha sido a dedo. Sí he buscado recursos en la empresa privada, pero no me han dado. No, pero después de tener una beca de algún tipo, ¿sí? No... Arrancar con algo. Sí, pero yo creo que en este país pasa mucho que siempre es como un poquito los favoritismos, entonces dan unas platas allá a dedo. En mi caso no, en mi caso siempre ha sido participando en convocatorias públicas. Obviamente uno empieza a aprenderse el manicito y el lenguaje del ecosistema de artístico, no sé qué. Saberle hablar pues a esos jurados que están allá escogiendo. Sí, y entonces como saber qué es lo que puede querer en cada convocatoria. Y bueno, sí, nos ha ido bastante bien en ese sentido por nerdos. Claro. Y entonces conseguiste un billete y ahí sí dijiste, listo, entonces estoy en esto de Medea, le meto circo, llamo un parche al berraco y se te no lo pudiste hacer, ¿no? Pasó. Cuando estábamos en la gran felicidad de eso y de otro proyecto que los dos salieron al tiempo, un texto mío en Sarajevo. Ay, exacto. Ese también tenía un premio. Ese tuvo dos premios. De dramaturgia. Un premio de dramaturgia y una beca de montaje, pues. Iban a ser un año muy jodido porque 2 montajes el mismo año. No, haciendo 1000 cosas. Pues, ensayábamos lo de Sarajevo por la mañana y yo por la tarde iba a escribir Medea. Ajá. Y cuando estábamos a 2 días de estrenar Sarajevo, pandemia, confinamiento, cuarentena, y la Medea... Ni siquiera se había empezado, ¿verdad? Con Medea. Medea no había empezado. Íbamos a empezar ensayos en mayo, y esto fue en marzo 18 o algo así, que empezó la pandemia. Entonces era eventualmente hablando con los funcionarios del distrito, ¿cuándo será que sí o será que va para el otro año? Me acuerdo que nos reuníamos virtualmente, que era todo pues por Zoom, Tapabocas virtual. Tapabocas virtual, yo desde el páramo de Huasca, porque no había internet. ¿No pudiste tampoco te tocó quedarte allá? Yo me viví como 6 meses allá entre la neblina. Y iba a un sitio donde cogía la señal ahí para hablar. Con los del ministerio. Con los del IDARTES. ¿Y cuándo cree usted que haya una vacuna? Para ver cuándo podríamos montar la obra y que fuera la gente y todo eso. ¿Qué? No, la señal. Bueno, hablamos mañana. Esa vaina del Zoom que queda uno pixelado, no se le oye, todo eso. Y finalmente se vio que tenía que hacerse ese año por cosas de que la plata ya estaba y si no se perdía, en fin. Y entonces la montamos para video, o sea, sí, videollamada teatral, pero de videollamada por streaming, ¿no? Ajá. Y que quedó ahí.
Se montó, pero nunca se tuvo público presencial, sí, a través de YouTube, y pasó en el Capital, y bueno, esas cosas. Y en YouTube tú tienes o sabes la cifra Yo de la cuánta última gente vez que la... vi habían sido como 2.000 personas. Ay, pero lleva buena Sí. cantidad. Claro que eso era un solo día del Jorge Eliezer, ¿no? 2.000 personas. Lo pasaron 2 días, Ok. uno como en diciembre y otro en febrero. Pero está montada, digamos, en YouTube. Sí. La gente que la quiera ver la puede ver. La puede ¿Y cómo la ve? ¿Cómo la busca? En la página del embuste de YouTube. Sí. Ajá. No me preguntes cómo es la página No, del embuste. pues pon uno en el Teatro del Embuste. Teatro del sí. Embuste, sí. Y ahí están, y ahí está esa obra y otras cosas sobre todo. Están casi todas las obras, más que todo tráilers, porque las obras completas, Solo este. pues sí Vaya a verlas al teatro. pero hay unas que están como restringidas porque es un poco aburrido. Ver teatro en video. Sí, es una sola cámara y en Medea fue hecha 7 cámaras, editada full, en fin, es un... La reluca. Oye, Mati, entonces algo sobre lo que hemos hablado casi es tu mundo en la TV hoy en día. Has hecho un personaje ya grande, pues digo de edad, pues no tan grande, pero eres un muchacho, que hayas hecho en tele o en cine incluso, que recuerdes mucho y que tú digas, ah, qué chimba este personaje. Bueno, el que te ganaste el premio ya, pues ya. Sí, ese fue un personaje porque además fue escribirlo, ¿no? Sí. Es distinto como cuando uno lo escribe y luego lo interpreta. Yo creo que en el teatro el personaje que a mí más me gustaba hacer es Creonte de Antígona. Ok. Aunque era bastante chiquito yo, pero es como los personajes así de ir más ¿Qué disfrutaste? Sí. Y en la tele, yo estoy haciendo ahora la segunda parte de una serie que ya habíamos hecho la primera temporada, que se llama La Venganza de Analía. Y es un personaje que me gusta mucho hacer, como que uno se va instalando en zonas cómodas también como actor, de cosas que siente que ya sabe hacer, que le funcionan, y pues ahí se estanca de alguna manera. Entonces, este personaje es chévere como salir de esa zona de confort. Es como un maleante, pero un maleante... Algo que no estás acostumbrado chistoso, tanto, ¿no? Porque siempre me ponen como el gordito tierno, entonces está bueno. Está bueno ser el maleante. Sí. Que está peluqueado así como parecido a mí. Sí, con una cosita y todo. Oye, vamos a esperar más aquí al... Pues no, Marti, de verdad que sí, para cerrar antes, yo me gustaría que me hablaras un poquito, que nos hablaras aquí a todos estos nerds, ya que tú eres un nerd, de cómo comienzas tus procesos creativos como escritor o como embustador de otros escritos. Tú, sobre todo eso, tú ves la obra y dices, me voy a cagar esta obra o la voy a mejorar, pues lo voy a meter mano a esto. Sí, es difícil saber como cuándo, qué le detona a uno, ¿no? Yo creo que es un poco para mí una imagen. Ajá. Una imagen. Es visual. Es como visual. Claro, y en ese visual uno se imagina como qué personajes son, pero qué personajes están en determinado sitio y como que componen una imagen. Para mí hay un momento muy importante dirigiendo, más que escribiendo, dirigiendo, que es como cuando encuentro la música. Okay. Que ni siquiera puede no ser la música que se use al final en el montaje, sino la que pero te es la música y entonces entiendo como el tono, el sentimiento, ¿no? Pero bueno, eso ya es como montando. O incluso escribiendo me gusta mucho oír música como una música que lleve al estado al estado emocional de ese proyecto. Pero sí creería que hay algo del... Porque la música te da el ritmo, te da muchas... Sí. Como para mí, como que lo que a mí me gusta que produzca, que algo que yo veo me produce a mí, o lo que yo pretendo producir, es eso que uno siente que es muy del orden, así como epidérmico. De la sensibilidad. De la sensibilidad, y que es casi como erótico también. Ajá. Es como una cierta arrechera, una cierta... éxtasis. Sí, algo así como que ¿no? Y entonces es para mí una imagen muy poderosa de unos personajes que son muy claros y que con una música grande y una luz así, ¿sabes? Es como... Y eso
claro, pero para llegar a esa imagen hay que venir de una cosa y hay que ir hacia otra. No se me puede olvidar preguntarte esto. ¿Tienes algún proyecto de teatro entre manos con tu grupo? ¿Quisieras montar alguna obra que te haga en tu cabeza? Algo como que no me puedo ir de este mundo sin hacer esta vaina. Sí, siempre, pucha, uno como que yo había pensado Pinocho, a mí me dio un infarto el año pasado. Y dije, bueno, pero voy a hacer este Pinocho y ya con esa vaina ya me puedo. Me puede dar el otro. Y me puedo dar el otro. Después dije, no, ¿qué va? Se va, me quedo y te Sí, me quedo ahí, como que siempre hay otras cosas, pues ahorita como que se cumplen 10 años de ese grupo, entonces la idea es mostrar pues esas obras. Todo ese proceso, todo este proyecto de 10 años, claro. Sí, y bueno, cosas pequeñas, pero como a nivel ahí grande hay una historia que me gusta mucho, que te he contado de un atentado que le hicieron al presidente Reyes a comienzos del siglo XX, sí. y que yo, la hipótesis es que fue como un falso atentado, y hicieron como una reconstrucción fotográfica en la época, eso es real, de ese atentado, y como hablar sobre ese otro embuste. Es bien divertido. Es divertido y tengo muchas ganas. Mati, No sé si para teatro o para cine, porque creo que ya a estas alturas me gustaría hacer dirigir cine, ¿no? Cine. Sí, hace rato sé que has tenido muchas ganas. Porno gay. Bueno, Mati, despídete aquí de todos estos nerds que nos están mirando y cuéntales cuáles son tus redes en que te pueden seguir, si alguien te quiere contratar como embustador o para que le metas mano a sus obras, dónde te consiguen, cómo te consiguen. Bueno, mis queridos nerds, hablas de otro nerd. Matías, muchas gracias espero que no se hayan aburrido mucho, se hayan entretenido. Yo me llamo Matías Maldonado y mi red es Instagram, @matias.maldonado.l, y el grupo en el que yo laboro, aquí, igual que con mi amigo, es el Teatro del Embuste, y es @Teatro del Embuste, ahí está en Instagram y en las otras redes, pero sobre todo en Instagram y en YouTube, Teatro del Embuste, y eso es. Oye, gracias, nerds. Mi nerdito. Gran amigo aquí, una vez más para Nerdopolitan. Y no está de más decirles que si conocen a alguien nerd, ustedes mismos son unos nerds, escriban a nuestras redes, @Nerdopolitan en YouTube y en Instagram y en Spotify, estamos como Nerdopolitan. Recomiéndense o recomiéndenos esos nerds así como mi amigo Matías, y muchas gracias por estar otra vez aquí en Nerdopolitan. Nos vemos la próxima. Chao, un aplauso para Matías, por favor.